vamos a empezar la presentación de mi libro. Como no planeamos moderador, yo voy a moderar, aunque sea el autor. Entonces vamos a presentar ese libro, ¿no? El discreto encanto de la modernidad. Y ahí afuera, nada más para los que les interesa, en el estante de libros se vende también ese libro, si les interesa conseguirlo. Entonces, ¿en qué orden vamos a hablar? ¿Cómo? ¿De allá para acá? ¿Tú empiezas? Tú empiezas Aureliano. Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor Aureliano Ortega, que es profesor de la Universidad de Guanajuato, donde además tiene varios cargos, ¿no? Bueno, no se menciona. Y es un gran conocedor del marxismo crítico, de la historia de la filosofía de América Latina, de la teoría crítica, ¿no? De temas vinculados. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, siempre estoy ahí porque bueno, como podrán notar, no es masivo el seguimiento que se da actualmente en la teoría crítica en México, pero sí es muy necesario. Entonces, bueno, ahí en donde se me convoca para algo de esta naturaleza estoy, porque soy definitivamente un convencido de que por la vía de la teoría crítica podemos realmente aportar algo al esclarecimiento de esta sombría sociedad, de este logro movimiento. La teoría crítica creo que es un ejercicio de esclarecimiento que no hay que echar por la borda. Entonces, bueno, acudiendo a esta convocatoria, he presentado varios libros de Stefan. Esta es la tercera entrega, digamos, en forma de libro de la producción de Stefan Radler en México. Antes ha presentado un libro que ha tenido realmente bastante impacto, el marxismo crítico en México, Jorge Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Después otro texto que se llamó Fragmentos de Frankfurt, y finalmente este encanto de la modernidad. Podemos pensar que ya Stefan tiene una trayectoria en México a través de estas publicaciones, pero también de otras publicaciones y artículos en muy diversos medios. Y bueno, es importante porque lo hace en español y de esa manera su impronta, su presencia, creo que es mayor y es importante. A través de esta producción, no voy a ceñirme estrictamente al libro hasta el final, voy a decir algo de él. A través de esta producción se han destacado básicamente cuatro problemáticas complejas, todas ellas, y que, bueno, no es lo único que trabaja Stefan, pero creo que es lo que principalmente caracterizaría el total de su obra. Estas cuatro problemáticas, y me parece muy importante subrayarlo, porque igual los convoco a quienes tengan oídos para esto a sumarse a esta especie de cruzada, serían las siguientes. La primera, el rescate de la variante crítica, de una valoración crítica más bien del marxismo crítico, sobre todo el marxismo crítico mexicano, y a través de sus autores emblemáticos, Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría. Yo lo he invitado a estudiar también a José Revueltas, pero todavía dice que no está preparado. La segunda vertiente sería la crítica de la modernidad capitalista. Esta compuesta a su vez por una reflexión muy aguda sobre lo que llama Gandhi la destrucción de los judíos europeos y sus variantes, la antimodernidad específicamente alemana,
y la crítica del eurocentrismo. Este sería un segundo, digamos, continente en el cual ha explorado Gandler. Un tercero sería la revisión crítica de la teoría crítica a través de varias temáticas más específicas. La reivindicación de Walter Benjamin, vamos, para que no lo gane la derecha, porque hay de una tentativa fuerte de esto, la dialéctica de la ilustración y sobre todo la que yo llamo, denuncia de los falsificadores, es decir, de quienes se ostentan como teóricos críticos por el único y simple hecho de que trabajan en Frankfurt y que creen que por eso son de escuela de Frankfurt y que Gandler pone en su lugar. Es decir, que denuncia justamente este oportunismo, porque ninguno de ellos tiene ni el tamaño, ni la incidencia, ni el filo crítico que tuvo la teoría crítica en sus orígenes en Frankfurt, sobre todo con el elenco de sus fundadores. Y por último, la posibilidad de un retoño en la teoría crítica fuera de Alemania, que es creo que lo que anima todo lo demás. Es decir, la posibilidad de que fuera de Alemania, de la cual Stefan ha renunciado ya, aunque sigue viajando ahí de vez en cuando, la posibilidad de que la teoría crítica pueda tener arraigo y pueda desarrollarse de manera vigorosa fuera de Alemania y fuera de Europa. De hecho, yo creo que Stefan vive aquí justamente pensando en que aquí es posible este desarrollo. Ahora, hay una nota característica en todos estos incursiones, en todos estos intentos. Es un examen de lo que, es un examen que no desdeña, sino al contrario, tiene muy presente siempre e involucra con su examen de las cosas, de la experiencia personal. Esto a mí me parece importante, no solo porque es testimonio, sino porque este testimonio creo que no se demerita, sino al contrario, se enriquece con esta experiencia personal y que, configura una entrada, una introducción a problemas muy agudos como la destrucción de los judíos europeos, siempre con esta cercanía, con esta familiaridad y con la familiaridad que da su postura crítica, que desde estudiante él recupera y que incluye, insisto, en sus propias reflexiones como testigo, pero también, insisto, como testimonio. Estos libros en general recuperan todo eso, o sea, la producción de Stefan recupera todo esto. Y sin embargo no se ciña a esto. Cada libro también incorpora nuevos materiales que yo creo que enriquecen la reflexión y hacen todavía más sólido el testimonio. En este libro en particular hay una incursión sobre Benito Juárez que me parece muy sugerente. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Gandler, hay muchas cosas en las que contrapunteamos, pero creo que esta variedad temática no se resuelve en una dispersión, sino al contrario, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es lo que podríamos considerar ese ceñimiento muy cercano a la teoría crítica y a lo que podría ser la teoría crítica en México, en Latinoamérica y en un futuro próximo. El nombre de este coloquio, del coloquio en el cual se inscribe la presentación de este libro en particular, deja muy claras las cosas. Es la teoría crítica desde América. ¿Qué podemos hacer con ella aquí y ahora? En todo caso, también habría un señalamiento final con respecto a la obra general de Gandler. Es el aire fresco que deja correr justamente por todo lo que he dicho. Es decir, no es una
no son intervenciones que se rindan muy fácilmente a los cánones, están bastante despeinadas, por decir así, y no exentas de humor. Entonces, bueno, creo que estos son elementos que conforman al final de cuentas un vehículo idóneo para dar a conocer la teoría crítica, pero también lo que es posible hacer la teoría crítica en relación con temas tan viejos como el liberalismo mexicano o el juarismo, ¿sí? Llega a decir en un momento dado Estefan que la verdadera modernidad fue mexicana y no necesariamente europea, ¿no? Justamente porque hace valer estos valores, hace valer la libertad como eje del discurso vertebrador del Estado mexicano a través de esta herencia liberal, sobre todo juarista, anticlerical, antidogmática y sobre todo civilista, cosa que no sucede en Alemania, dice, donde todavía los cementerios son los cementerios, fíjense, imagínense la igualdad absoluta que es la muerte, allá no es igual. En cambio aquí, desde la ley Juárez, todos vamos a cementerios civiles. Bueno, no, ya no todos. Bueno, como sea, es un libro compuesto de 8 ensayos, insisto, que van desde la recuperación de una experiencia muy personal, la destrucción de los judíos alemanes, México como modernidad y, en fin, la unificación de Alemania, que bueno, nos dejan muy buen sabor de boca a final de cuentas, pero sobre todo el compromiso de repensar las cosas una y otra vez, que es también uno de los compromisos de la teoría crítica. Entonces, bueno, como somos muchos los que vamos a participar, yo aquí le dejo, pero bueno, lean el libro. Bueno, muchas gracias, Aureliano, por la presentación. Pues vamos a seguir con la maestra Estela Navarro, que es maestra de la UPN, ¿no? Profesora de la UPN, y acá está actualmente terminando su tesis de doctorado, ¿no? Entonces, sí, le doy la palabra a Estela. Muchas gracias por aceptar. No, gracias por la invitación. Pues sí, justamente yo lo que quiero comentar del libro tiene que ver también con lo que Aureliano decía sobre la frescura y como hilo conductor. Algo que es muy importante es que yo lo que veo es una teoría crítica viva, porque no solamente es la teorización de cosas ajenas, sino que es justo como con los pies en la tierra, en donde está y en donde estaba, ¿no? O sea, justo es como esta historia germano-mexicana que el mismo Estefan cuenta y que le da como un toque como distinto y que permite, porque además, bueno, está hecho dentro del contexto de ver la teoría crítica desde América Latina, y entonces empieza desde la parte personal hay una parte que me parece muy bonita, que dice justamente con respecto al estar en México. Empieza su libro con una cita de Heine, en donde habla de estar en Francia, pero en este caso Estefan hace la analogía y dice con respecto a sí mismo, dice: un lugar donde dormir de vez en cuando sin pesadillas alemanas, y un lugar donde despertar en medio de una abierta y crítica discusión intelectual que Alemania casi ya no tiene desde que perdió el sector crítico e ilustrado de su burguesía. Entonces es justo el como descubrir una posibilidad que va haciendo una crítica a lo que es el eurocentrismo. Y entonces, pero es justo desde la vida personal, y va comentando cómo va descubriendo desde el principio
lo cercano temporalmente que había sido el nazismo de su propia vida, ¿no? O sea, cuando al principio pensaba que era algo muy lejano y de pronto lo descubre pues que pasó hace bastante poco, e incluso cuenta en cierto momento como siendo voluntario de bomberos van a hacer una experiencia y entonces un simulacro, y entonces suben a un lugar donde está, a un ático en donde está todo, donde hay todavía suásticas, donde empieza a encontrar empolvado, pero ahí la presencia del nacionalsocialismo. Entonces, cómo eso lo marca y cómo empieza a ver la propia Alemania de una manera distinta. Y entonces, y después empieza su primer ensayo es justo sobre la película Shoah de Lassmann, y entonces cómo también esa película lo marca, y para él, no solo para él, sino en general para los jóvenes alemanes que la vieron, Alemania no es la misma antes y después de Shoah. Entonces, y justo es muy interesante porque el siguiente ensayo es sobre el juarismo, y es así como un cambio de canal casi, o sea, muy impresionante, porque cada ensayo es independiente y fueron incluso escritos en distintos momentos, pero tienen este hilo conductor que va llevando como a la parte de empezar a identificar la modernidad de una manera distinta, ¿no? Y entonces lo que distingue de Juárez, que también yo tampoco estoy completamente de acuerdo, porque sí es una visión muy radical, es como el liberalismo político sí se da en México y no se da en Europa. Y entonces, ¿y qué lo va caracterizando? Lo cual sí es un hecho, y justamente esta separación Iglesia-Estado, que todavía no se logra, por ejemplo, en Alemania, y no solo no se logra, ni siquiera se cuestiona, ¿no? Parece como algo natural seguir pagando el diezmo, que tiene que ver con impuestos que el Estado recauda para, pero que da a la Iglesia todavía, y que tiene que ver también con lo que Aureliano comentaba de incluso el poder ser enterrado cuando uno muere, tiene que estar al día en el pago de sus impuestos, o sea, cosas que pueden ser absurdas. Entonces, cómo eso va llevando a la posibilidad de encontrar un espacio a donde hacer teoría crítica, y ese espacio lo encuentra Ironio en México, y es como una posibilidad de hacer la vida, ¿no? Hay otra cita que quiero hacer justamente, que tiene que ver con lo que está viendo en México, ¿no? De lo que se trata es retomar la responsabilidad específica que existe en México por las condiciones mencionadas, de entrar a la construcción de una crítica con afán universalista y analizar desde aquí con una agudeza mucho mayor a lo que en general se atreven los llamados intelectuales tercermundistas, la realidad cuasi medieval o feudal de Europa, especialmente de Alemania. Entonces yo creo que es una invitación, y que no es solamente como la experiencia personal, sino también tiene que ver con la cuestión de los intelectuales como Sánchez Vázquez o como Bolívar, que también dan sustento a una forma de ver las ideas distintas, y que pueden ser también una base para hacer teoría crítica de una manera distinta. Entonces yo este libro coincido también que es el mejor libro de Stefan, también a mí es el que me parece es muy sintético, es muy fácil de leer, pero también muy profundo, y es muy Stefan, ¿no? O sea, cuando se lee, se ve ahí Stefan.
Entonces, pues les recomiendo ampliamente que lo lean. Creo que tiene, creo que sobre todo pues está la invitación a hacer teoría crítica y el encontrar esta posibilidad. Bueno, muchas gracias, Estela. Pues vamos a seguir con el maestro Marco Aurelio García Barrios, que es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la USM, y ha trabajado muchos años con Bolívar Echeverría, y es uno de los primeros, creo que entendieron su importancia. Entonces, sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias a ti, Estefan, por la invitación. Bueno, ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra pues han ya dado una perspectiva con amplitud de varios de los méritos que tiene esta publicación que presentamos hoy. Entonces, pues voy a tratar de no ser demasiado reiterativo con lo que aquí se ha dicho. Tenemos en este libro una colección de 8 ensayos que efectivamente tienen una secuencia que hacen que su lectura sea sumamente agradable y a la vez de un alto grado de profundidad en la reflexión teórica. Yo voy a tocar de estos 8 ensayos, voy a hacer breves comentarios sobre 4 de ellos. El libro empieza con una breve introducción que es antecedida por una cita, por un epígrafe del poeta Heine, en donde habla de cómo sus breves estancias en Francia le permitían como escapar de la pesadilla alemana, que es como maneja lo que era el despertarse con un dejo de angustia, de insatisfacción profunda, en fin, de malestar por vivir en Alemania. Y Estefan incluye este epígrafe como para darnos el tono de lo que ha sido su trayectoria, de su biografía y de su biografía intelectual y política, de lo que implica la decisión de haber abandonado el país donde vivió muchos años y donde estudió y donde se formó académicamente de origen. Entonces el prólogo es muy importante porque nos da todo el tono de qué se trata la colección de ensayos, que como acertadamente dice el profesor Aureliano Ortega, tiene todo un hilo conductor, o sea, hay todo un criterio muy cuidadoso en la sucesión de los ensayos, en el acomodo de los ensayos en la colección. Ahora, otro de los logros de este libro, o de lo que es de apreciar mucho como lector en este libro, es que se trata de ensayos que estaban dispersos en una serie de publicaciones periódicas muy variadas, muy diversas, y que realmente apenas para los más cercanos, los más allegados a Estefan, había forma de ir conociendo esos textos. De hecho, yo que me precio de ser un lector acucioso de sus trabajos, no conocía lo que yo considero que son los 2 textos principales y que son 2 de los que voy a comentar en segundo término. Primero voy a comentar otros 2 y después los que considero que son el núcleo del libro, el núcleo, digamos, de la reflexión teórico-vivencial de este libro. Entonces, esos 2 ensayos que yo no había leído hasta que están presentados en este formato de libro muy bonito, editado con mucho cuidado por la editorial Siglo XXI Editores, son el ensayo sobre Benito Juárez, justamente, que yo no lo conocía, que salió en un boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otro texto que yo lo tuve en mis manos desde que se publicó en 1990, es el texto, digamos, antiguo de los que se incluyen, porque en general todos son del 2002 para acá,
pero hay un texto que es de 1990 que se publicó originalmente en alemán y que yo lo tuve en mis manos, pero como no leo alemán siempre tuve como que muchas ganas de leerlo y apenas ahora lo pude leer. Y cada vez tenía más ganas de leerlo porque lo había yo conversado muchas veces con el autor, con Stefan. Le preguntaba yo mucho sobre la reunificación alemana. Es un trabajo sobre la reunificación alemana escrito al momento en que se estaban dando los acontecimientos históricos. Entonces, ya en un momento haré un comentario un poquito más detallado. Pero digamos tiene ese otro mérito que nos acerca a trabajos que estaban dispersos o que de plano como este de qué pasa en Alemania, como se conocía originalmente el artículo, que ni siquiera estaban accesibles para los lectores que no leemos en alemán, digamos, ¿no? que leemos en español. Entonces, pues ese es yo lo que creo que es como muy importante del volumen, como para incluirlo en sus bibliotecas y que lo lean y lo disfruten, ¿no? Creo que lo están vendiendo aquí en el Congreso. Y ya paso al comentario del primer ensayo y del último, que a partir de ahí voy un poco también esperando no ser reiterativo, a subrayar algo que ya comentó Estela Navarro. El primer ensayo trata sobre el impacto que le ocasiona al autor la proyección de la película Shoah de Franz Lanzmann en Alemania en los años 80 y cómo esto es una sacudida para él y para su generación, no para toda su generación, sino para los que estaban, digamos, comprometidos en una búsqueda, en una lucha política por realmente, digamos, anticapitalista, y que en el caso de este grupo pasaba necesariamente por la revisión de la historia reciente, en aquel entonces todavía, de la Shoah, del exterminio de los judíos en Europa. Entonces la película es una sacudida muy fuerte y ahí lo que tenemos es una reflexión de Stefan de lo que tiene como implicaciones para el trabajo teórico intelectual y el vínculo con la parte política y sobre todo vivencial. Entonces es como clave el inicio con este trabajo sobre Shoah como el primer ensayo de la colección. Y luego el último ensayo, ¿no? Voy un poco a tratar los dos extremos, el primero y el último. El último ensayo es un ensayo escrito tras la muerte de Adolfo Sánchez Vázquez. Y entonces lo que comienza a narrarnos Stefan es cuando él conoció a Sánchez Vázquez en 1988 en su primera visita a México, y todo el impacto también vivencial que le provocó estar en contacto con un luchador antifascista europeo, como él nunca había tenido la oportunidad de estar antes, porque dice, en mi trayectoria de vida ya todos los habían matado, o todos se habían ido a vivir a otros lados, o estaban completamente marginados socialmente, y ya no estaban, digamos, en actividad de que pudiera haber una interacción con ellos, estaban ya completamente en los márgenes, excluidos completamente de la vida social. Entonces para él es muy impactante estar con alguien que es la historia viva de las luchas antifascistas en Europa, ¿no? Que además es un filósofo con una propuesta sumamente original, innovadora, y esto es otra sacudida. Entonces tenemos una sacudida al principio, que es ver la película Shoah, y otra sacudida al final, en el último ensayo, que es el primer contacto con Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?
Y entre estas dos experiencias de vida está todo un campo de tensión en donde es lo que son sus reflexiones teóricas, teórico-políticas, desde una perspectiva vivencial. Entonces es un libro único, de verdad, porque es una manera de mostrarse el autor, de mostrar sus inquietudes y de mostrar sus motivaciones para escribir, como normalmente no hace ningún filósofo ni ningún cientista social. Entonces eso le da al libro un carácter muy sabroso, muy disfrutable. Yo creo que ante todo es eso, un libro muy disfrutable como no había escrito Estefan antes, porque el primer libro es un libro donde tortura bastante a sus lectores, o sea, es un tabique de 600 páginas, como un tratado muy alemán, ¿no? Y entonces ahí es una lucha de resistencia la que lleva a cabo el lector. Y el segundo libro ya se acerca más a lo que es esto, pero no está tan logrado, se queda a medio camino. Este ya es un libro de un intelectual ya muy maduro en su estilo, en sus temáticas, en sus preocupaciones, y que por lo tanto, leyendo este ya no tienen que leer los otros dos. No, es otra gran ganancia de leer este libro. Bueno, entonces, entre estos dos polos, entre estos dos extremos de los ensayos inicial y final, ahora paso a lo que considero que es el corazón temático del libro, que es efectivamente el ensayo sobre Juárez, que es el segundo del volumen, y el tercero, que es el de la reunificación alemana. Ahí creo que pone todas las cartas sobre la mesa, ¿sí? Ahí por un lado nos explica un poco, nos justifica o nos fundamenta cuál es su gran amor por México y su gran arraigo o apego que ha hecho en México, fundamentado políticamente en términos de la historia política de estas tierras, y hace efectivamente un elogio tan exagerado del benemérito, de la figura del benemérito, que a veces uno sí cree que es excesivo, pero al mismo tiempo no lo es, porque al mismo tiempo uno ve las cosas desde una perspectiva que nunca se le hubiera ocurrido. Como uno desde que nace aquí, y especialmente digo antes de que nos quitaran el día feriado, ¿no?, del 21 de marzo, vive uno inmerso en el culto a Benito Juárez. Simplemente un dato que seguramente todos los aquí presentes ya conocen: en la nomenclatura de las calles de la República Mexicana, el nombre que más se repite no es Miguel Hidalgo ni José María Morelos, es Benito Juárez. Es el nombre que más se repite en la nomenclatura de las calles de todo el país. Entonces, bueno, uno nace y crece en medio del culto al benemérito, y ya lo ve uno como un busto de piedra, como la estatua que está en Avenida Juárez, en la Ciudad de México, en el hemiciclo, ahí presidiendo todo el espacio de mármoles, ¿no? Pero no lo ve en sus implicaciones universales, ¿no? Como un político que dejó una huella en la historia universal, que eso lo captó muy bien, por supuesto, los legisladores colombianos que le dieron el título de benemérito, ¿sí? Porque no se lo inventó él ni sus amigos. Entonces, claro, afuera lo habían visto muy bien, y Estefan lo ve muy bien, y lo ve como nosotros no lo vemos, por estar tan inmersos dentro de nuestra propia mexicanidad, digamos. Entonces eso también es algo que se aprecia mucho y que es muy novedoso. A mí me asombró mucho, porque yo la verdad, cuando empecé a leer el ensayo sobre Juárez, no esperaba gran cosa. Yo dije, un austríaco escribiendo sobre Juárez, pues habrá que leer a ver qué dice, pero realmente no tenía yo mucha expectativa positiva, y fue una sorpresa fabulosa el leer el texto. Aunque pueda yo tener algunas diferencias como las que aquí ya han señalado los otros comentaristas, pero sí fue una sorpresa. Yo creo que fue la sorpresa más grata de todo el libro, lo de Juárez, ¿sí? Y luego lo otro, que como les digo, ya era una necesidad de leer el ensayo sobre la reunificación alemana, ¿no?
Y al leerlo, ahí la sorpresa fue diferente. La sorpresa fue lo vigente que está el texto, porque es un tema, el de la reunificación alemana de 1990, sobre el que se corrieron ríos y ríos de tinta en su momento. O sea, se escribió cantidades, y yo les puedo asegurar que si hoy hacemos una revisión retrospectiva de todo lo que se escribió, unas cuantas cosas contadas con los dedos de la mano tienen todavía mucha vigencia y son muy rescatables. Y la mayoría de lo que se dijo todo es como todo lo que se publica hoy en día, ¿no? Efímero, sin trascendencia, ¿no? Vivimos en una circunstancia muy peculiar donde las cosas duran lo que un tuiteo, digamos, ¿no? O sea, y se pierden en la nada. Y este texto sobre la reunificación es un texto donde la reflexión alcanza hasta nuestros días con una validez completa. O sea, el autor logró ver realmente lo que se jugaba históricamente de fondo, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia el pasado y hacia el futuro. Logró ver como las líneas de fuerza, y por eso terminó saliéndose de Alemania, además, ¿no? Como logró ver tan claramente lo que estaba ocurriendo, no pudo más con el vértigo y se salió a otro continente, lejos de donde había nacido, lejos de donde había vivido, de donde había estudiado. Eso es también muy, muy interesante del trabajo sobre Alemania, ¿no? Y entonces yo creo que ya ahí le dejo, porque si no ya no le vamos a dejar tiempo a la comentarista que sigue. Sí, pero muchas gracias por la invitación, Estefan. Pasar la palabra a la maestra Lisette Silva Lascano, que actualmente está en el doctorado de filosofía de la UNAM. Ha ganado hace poco un premio muy importante, que se llama Premio Nomas Berlin, a la mejor tesis de maestría de la UNAM. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, iba a decir. Pues gracias a ti, gracias a ustedes por estar aquí, y también a mis compañeros del panel, porque ha sido muy interesante todo lo que han dicho. Yo creo que no me voy a poder librar de las reiteraciones después de escucharlos, pero bueno, intentaré decir un poco más de un libro que en realidad hay mucho que decir. En primera instancia, otra vez, pues agradeciendo a Estefan, y creo que el hecho de que yo pueda estar en este panel tiene que ver, lo voy a poner así, porque un poco explicaré después esta horizontalidad, esta forma de pensar que tiene Estefan de impartir cátedra, y por supuesto que también yo creo es muy notorio en su manera de escribir, y que lo relaciona, yo creo que profundamente, con esta tradición teórica que es la teoría crítica. He tenido la fortuna de ser su alumna durante la maestría, y ahora es mi asesor, y una de las cosas que tal vez más huella ha dejado en mí tanto en sus clases como en sus libros, es esa manera que ya se decía aquí de decir las cosas con sencillez, de hacer asequible, pero además de convertir aquellos temas que le son importantes, que esta es una de las cosas que lo unen a esta tradición, la teoría y la experiencia vital, el hecho de que la teoría crítica no es una cuestión muerta, no es algo que esté en los libros, es una herramienta vital, es una herramienta de uso cotidiano que tendríamos que tener aquellos que estamos insertos o nos intentamos insertar en ella, y como tal, un ejemplo de eso creo es este libro, por el uso de la estética, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en clases de Estefan, en clase de estética específicamente, viendo a Walter Benjamin, a este excelente ensayo sobre el autor como productor. Él pone mucho énfasis en Benjamin, y Estefan lo reitera, en el uso del lenguaje, ¿no? En que el autor ya como productor está cambiando. Esa es la puesta en práctica de la teoría crítica y de
de la gran tradición marxista. Desde el uso de los lenguajes se puede ya empezar a transformar y se puede tomar conciencia de ser productor como intelectual, ¿no? Y creo que aquí hay también un uso del lenguaje muy específico. A mí me gusta mucho el título, El discreto encanto de la modernidad, porque evidentemente a todos nos recuerda la excelente película de Buñuel, que pues no es casualidad, ¿no? El discreto encanto de la burguesía, creo que como el texto de Stefan, parte de un hombre que lucha contra el fascismo, contra la burguesía europea específicamente. Buñuel viene a México y después cuando regresa a Europa hace esta película, y yo quiero hablar aquí algunas similitudes que encuentro, porque me parece que no es casual, ¿no? Uno, que utilice el título, y dos, que el primer ensayo, como ya lo nombraron, sea también alrededor de una película. Es alrededor de Shoah. Y no es nada más que sea alrededor de Shoah, sino como mencionaba Marco y también Estela, Shoah marca al autor a tal punto que le pone en cuestión su propia realidad, su existencia vital en un lugar específico, en un momento específico, y de alguna forma él, como lo despliega en las primeras páginas de su libro, pondrá en cuestión su hábitat natural, que ya lo venía poniendo como autor, como estudiante de filosofía, pero su hábitat natural no solamente con respecto a su crítica al capitalismo, sino específicamente a Europa y a Alemania, ¿no? Y a esa falta de memoria que él con Shoah descubre que permea toda la sociedad alemana y lo lleva en última instancia a alejarse no solamente teóricamente de Europa, sino inclusive geográficamente, ¿no? Entonces se aleja, y en esta lejanía pues surge este trabajo junto con estos otros dos trabajos anteriores de Stefan, que yo creo que en gran medida respaldan este vivir a la teoría crítica como algo que no solamente está en los libros, sino que se tiene que expresar desde el lenguaje, pero que también tiene que estar haciendo uso de la realidad cotidiana, ¿no? Y de la realidad cotidiana y de los lenguajes cotidianos. Usar al cine no es casual, es nuestro lenguaje también en gran medida, como Benjamin ya también lo puso, y así con cada uno de los ensayos, Stefan constantemente recurre a su propia experiencia, que creo que eso también una vez más lo conecta con la tradición de la teoría crítica, ¿no? Desde Marx. Marx fue a las fábricas, los frankfurtianos, bueno, pues eran judíos que corrieron de ahí, ¿no? Y que tenían una estrecha visión, una cercana visión con lo que estaba sucediendo, ¿no? No era la teoría fuera del acontecimiento histórico. Bueno, entonces decía yo que había algunos puntos que me llamaron mucho la atención. Volví a ver obviamente El discreto encanto de la burguesía, y probablemente es ese como inconsciente colectivo más en el sentido benjaminiano, no en el sentido junguiano, ¿no? Como una cosa que nos permea. Hay las primeras escenas de los burgueses que se reúnen a comer, si ustedes recuerdan, van a comer, y entonces están en un restaurante que se supone que es muy bueno, pero no los atienden rápido, y se oyen unos llantos por ahí, y entonces se paran. Los van a atender, ¿no? Les van a dar de comer. Sin embargo, alguien separa a las mujeres y van atrás y hay un muerto que están velando y que es el gerente del restaurante. Y sin embargo, les van a dar de comer, ¿no? Entonces, bueno, a mí esta imagen, pensando, esos son los burgueses, esta es la modernidad, ¿no? Ahí está Auschwitz, y después de Auschwitz está Yugoslavia, y después de Yugoslavia está Ruanda, y después sigue, y el muerto sigue ahí tendido, y la modernidad sigue comiendo normalmente, digamos, junto al muerto. Y creo que esa es una de las críticas que están insertas de una manera constante, sobre todo evidentemente la imagen de Auschwitz y lo que eso representa como ruptura de la civilización a lo largo de estos ensayos. Hay otra muy buena también, que es el jardinero de la familia burguesa, es un cura, y entonces llega una mujer
y le dice que hay otro muerto. No, ese se va a morir y que si puede ir a por favor, darle la bendición. Entonces el cura va y le está dando, está para la confesión, y él le confiesa que sus patrones eran terribles y lo explotaron espantosamente y él no pudo más y los mató. Y cuando le enseñan la foto, en la foto la ve y es él de niño, y entonces los patrones eran sus padres, y entonces el tipo ahí al que le está dando consuelo, pues es el asesino de su padre. Entonces, bueno, como buen cura cristiano, lo perdona en nombre de Jesús, y vete con Dios, voltea, agarra un rifle y lo mata, ¿no? Entonces, bueno, igual, son imágenes de Buñuel, pero es un poco para hablar de esta crítica que tiene Estefan a cada momento, a cada parte de esta modernidad que aquí todavía nos somete terriblemente, y que, bueno, yo creo el convocar este coloquio, el que estemos aquí, el que escribe este libro, tiene que ver justo con que es una crítica que no se puede acabar, que no puede tener descanso, y que, como decía ayer el profesor Aureliano, es urgente, ¿no? Esa es tal vez si hay una diferencia con respecto a la Escuela de Frankfurt, es que la urgencia es cada vez mayor, ¿no? Si para ellos era evidente, ya para nosotros, la peste de Dinamarca ya no nos debería dejar respirar, o no nos deja respirar, ¿no? Y bueno, hay otro último momento que me gustaría narrar de la película, para hablar también de otra parte del libro, que es cuando ellos son apresados por la policía. Nadie sabe por qué son apresados por la policía, se los llevan. Uno de los personajes principales es un embajador de un lugar que no me acuerdo, se llama como Miranda o como, ¿no? Pero que suena como isla caribeña o algo así. Se los llevan a la cárcel, y en la cárcel están todos, y de pronto empiezan a contar que hay un sargento que era despiadado, era un torturador terrible, y que un día la gente lo mata. Pero entonces ese día se celebra el Día del Sargento porque todas las noches aparece de ese día, ¿no? Y resulta que es esa noche. Entonces llega el sargento ensangrentado y libera a los burgueses, el torturador, ¿no? Entonces en eso despiertan. Si ustedes han visto la película, recordarán que es una serie de sueños, son los sueños de la burguesía. Entonces despierta el inspector que los apresó, recordando el sueño y diciendo, ve al sargento y le dice, soñé que los liberabas. Y le habla el secretario de Estado para decirle que los libere, ¿no? Entonces es muy buena la parte donde le habla y le dice, ¿pero por qué? Y pasa un avión. No lo escuché, ¿por qué? Entonces no se sabe. Luego le dice al sargento que los libere, y otra vez le pregunta otra vez al sargento, ¿pero por qué? Y hay ruido. Entonces nunca te enteras de las razones de por qué habremos de liberar a la burguesía, ¿no? De por qué esto tiene que continuar así, ¿no? Ese creo que es uno de los puntos. Digamos, yo no soy una exegeta ni una crítica de cine, pero leyendo el libro y tratando de tener una manera tal vez un poco distinta de abordarlo, y sobre todo de invitarlos a ustedes a leerlo, porque de verdad es un gran texto que creo, como decía la mayor parte del panel, pues no sé si decir el mejor, a mí es el que más me gusta. Sin embargo, también como decía Marco Aurelio, está de alguna forma implícito el trabajo anterior. Son 8 capítulos, los primeros 4 versan sobre todo sobre esta experiencia entre México y Alemania, teóricamente, ¿no? Son sobre Shoah, lo que se hablaba del liberalismo mexicano, la reunificación y el eurocentrismo, serían los 4 primeros, y los 4 posteriores son una especie de citación de esa otra parte que no solamente Estefan abreva de la teoría crítica, sino de manera muy importante abreva tanto de Sánchez Vázquez como de Bolívar Echeverría. Esos últimos 4 es un reencuentro, me parece a mí, con ese texto muy académico, ciertamente, pero entonces facilitando, llegando yo creo que a concisiones, ¿no? A ser mucho más conciso, mucho más preciso sobre aquello que le impactó tanto teóricamente hablando de estos autores, que de alguna forma también lo hizo venir a México y quedarse. Y además
a diferencia, me parece, de su primer texto, desde esta perspectiva de apropiación, desde la experiencia, ¿no? O sea, cómo los conoció, cómo fue, qué pasó con ellos, y bueno, eso es lo que yo quisiera decir, y una vez más los convoco a leerlo. Es un gran libro y te agradezco que me hayas invitado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodríguez Lisset, por tu presentación. Entonces, igual también iba a hacer 2 o 3 comentarios sobre el libro y tal vez también un poco sobre lo que dijeron los presentadores. No sé exactamente dónde empezar, pero ahorita lo que pensé todo el tiempo, ahorita que me hablaron ellos, de alguna manera el libro es como un grito, no sé cómo llamarlo, en contra del oportunismo, ¿no? Entonces yo creo que estoy convencido que no hay nada peor en la vida que el oportunismo, ¿no? El nazismo no fue tan terrible en verdad por los nazis. Los nazis nunca habían podido hacer lo que hicieron, fueron terribles los oportunistas, ¿no? Que lo hicieron posible, no solamente con su callarse, no solamente con su apoyo implícito, con su cumplir su supuesto deber. ¿No? Mucha gente denunciaba a judíos diciendo: yo no quiero que los maten, pero ni mi deber es denunciarlos. No es que yo esté de acuerdo, pero las leyes son así, las reglas son así, pues lamentablemente tengo que participar en ese genocidio. Lo siento muchísimo, hasta me duele el corazoncito, ¿no? Hasta de noche, a lo mejor hasta rezaron por la persona que mandaron a la muerte, pero participaron. Entonces el nazismo, creo que eso no se ha entendido. El nazismo, la parte central del nazismo no han sido los nazis. Por supuesto, el trabajo más terrible lo hicieron ellos, no estoy negando eso, es obvio que fueron ellos, pero hubiera sido imposible. 5 millones de personas en las cámaras de gas no mata a un puñado de unos 100,000 nazis, o aunque hayan sido medio millón, eso es imposible. Entonces, yo creo que ese es el gran problema hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que esto no ha terminado, el nazismo de alguna manera ha terminado, aunque tengo ahí también mis dudas que tanto ha terminado, pero obviamente a primera vista ya no existen los campos, etcétera, etcétera, y ya el señor Hitler ya no está en el poder, etcétera, y su grupo tampoco, pero el oportunismo sigue siendo exactamente el mismo y tal vez hasta peor. Yo creo que de alguna manera el oportunismo hoy es más fuerte todavía que en la época de los nazis. Esto es algo que capté hablando con gente de la generación de mis padres y de mis abuelos, que ellos por lo menos todavía tuvieron la doble visión. En el nazismo había todavía maestros no nazis. Había maestros, claro, los muy abiertamente antinazis ya los habían quitado o matado o mandado a la cárcel. Había gente que estaban de manera semi-velada antinazis y no los quitaron los nazis. Cuando yo fui a la escuela ya no había estos maestros. A diferencia de mi padre que vivió el nazismo, mi formación es más nazi que la de mi papá, ¿no? Porque los no nazis ya no estaban o muertos o exiliados, ¿no? Entonces, y de esta formación, ya insisto, no es una formación abiertamente nazi que recibí, pero sí una formación para el oportunismo. Insisto, más que en la época del nazismo, ¿no? Y no es para hablar bien de los nazis, o decir, había restos de la época anterior todavía, en la mera época del nazismo, en los que hoy en día ya no hay. No, hoy en día los restos de la época anterior del nazismo desaparecieron y el nazismo no. De esto estoy convencido, al contrario de lo que dicen normalmente se dice al revés. El nazismo ya terminó y poco a poco lo superamos. Estoy convencido que esa es una mentira absoluta, asquerosa y absolutamente estúpida, no coincide en lo más mínimo con la realidad, pero sé claro, es una mentira que nos conviene a todos, incluso a los no alemanes, porque el nazismo obviamente nació allá, se hizo fuerte allá, pero es un fenómeno mundial. De esto estoy convencido, ni siquiera solamente europeo, por supuesto, sobre todo Alemania, austriaco y en segunda instancia europeo, pero en el fondo del mundial. Nada más váyanse al Palacio Nacional, ahí pueden observar, Diego Rivera lo pintó, hay una bandera de la suástica, los colores mexicanos, se dice Partido Nacional Socialista Mexicano. México había relativamente poco de esto, había en comparación con la Argentina y otros países del Cono Sur, pero de todos modos había una corriente bastante fuerte. No, el mismo partido, Acción Nacional, tiene una relación directa con el fascismo europeo, y mucha gente de la izquierda mexicana, a sabiendas de esta historia, votaron por Fox, votaron en el fondo por partido criptofascista, ¿no? Entonces esto expresa una total falta de conocimiento histórico, ¿no? Ahora, no del conocimiento como total, sino la toma en serio el problema.
¿no? Y entonces yo creo que esa es la idea, por eso el libro es un poco provocador, claro, y para, digamos, como oponerse lo más que se puede a este oportunismo, ¿no? Y un oportunismo de los más importantes es el que dice que, bueno, los que ganaron en las guerras coloniales son los mejores. Digo, nada más oportunista que el eurocentrismo. Dice, ni modo, como se impuso el catolicismo, como se impuso la ideología europea, como se impuso la idea que México y otros países, nada más por haber sido colonizados, deben ser, por algo les pasó eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por algo los mexicanos tenían que dejarse. Bueno, los mexicanos decimos hoy, ¿no? Pero aquellos grupos que viven aquí, por algo los europeos le ganaron. ¿Por qué? Claro, porque no la hicieron. Porque eran inferiores. Eso es lo que implícitamente, o no tan implícitamente, se está pensando hasta el día de hoy. Y a esto me quiso oponer y puesto por ejemplo, el texto muy citado ahorita en la presentación de Juárez. No, realmente estoy profundamente convencido que no hay nadie en Europa como Juárez. Tal vez Robespierre, si lo vemos con muy buenos ojos, más o menos se puede medir con él. Y Robespierre es la historia de la guillotina, ¿no? Algo que en esta medida no tenemos con Juárez, y no es para negar las contradicciones de Juárez. Juárez es un político burgués, pro-capitalista, liberal, todo lo que estoy en contra. No, yo no soy ni burgués, ni bueno, no quiero serlo, porque no es ni liberal, ni nada, ni capitalista. Pero de todos modos, Juárez en su momento no es Robespierre. No es este señor que manda miles y miles a la guillotina con el pretexto de preparar la contrarrevolución, que el Marqués de Sade criticó muy bien, diciendo que es un pretexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juárez es superior a Robespierre, de esto no hay ninguna duda. Estoy seguro en términos del movimiento liberal mundial, es él, mero, claro, él como representante de un grupo, por supuesto, ¿no? Tampoco hay que caer en el personalismo, pero Juárez y su grupo, que algunos a lo mejor han sido hasta más radical que él, que este grupo, que se representa en la persona de Juárez, son únicos en la historia mundial. Insisto, como para la época liberal, que por supuesto hay que superarla, por supuesto hay que dejarla atrás, pero en su momento histórico, y hasta hoy en día vivimos en este momento de liberal y burgués y capitalista, son los mejores representantes de esta clase, no de esto hay ninguna duda, porque la clase burguesa tiene obviamente una gama muy amplia, ¿no? Gente muy cercana al fascismo, o incluso metido ahí, y gente como Juárez, ¿no? En esta gama, obviamente el más interesante es Juárez, ¿no? Entonces, y los menos interesantes son la burguesía alemana en su sector pro-nazi. Entonces, esta es la idea principal del texto, y ahí está la vinculación con los textos sobre el nazismo, ¿no? Yo estoy convencido que Alemania nunca ha sido un país burgués, hasta el día de hoy no. Tiene elementos, tiene intentos, hay rebeliones interesantes. En Frankfurt en 1848 había una rebelión burguesa muy importante de estudiantes que fue aplastada, con cientos de muertos. Había luchas parecidas en otras ciudades, había intentos varios, incluso interesantísimos, sobre todo jóvenes estudiantes de la burguesía que trataron de superar el feudalismo, pero todos sin excepción, esas rebeliones, todas sin excepción, fueron aplastadas de manera absoluta y contundente, no quedó nada de ello, nada, no poco, nada. Entonces, esto es la diferencia, y claro, Francia por lo menos tuvo su revolución, insisto, estoy convencido que la reforma mexicana, la independencia mexicana son mucho más radicales que la revolución francesa, estoy convencido, pero de todos modos, por lo menos tuvieron su revolución en Francia y cortaron la cabeza al rey, ¿no? Una vez en la historia, por lo menos en vez de cortar la cabeza a campesinos, a judíos y supuestas brujas, etcétera, cortaron la cabeza a alguien que sí se lo merecía por todos sus crímenes, pues qué bueno, ¿no? Era una excepción, si ven hoy en día las elecciones de Francia, ven que esto es ya muy lejano, pero de todos modos lo hicieron. Alemania ni siquiera eso hemos hecho. En Alemania se cortaron ni una sola vez, ni una sola cabeza a un solo rey o príncipe. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Nunca. Entonces, ni se ha encarcelado ni siquiera, ¿no? Algunos nazis, pero fueron los aliados que lo hicieron. Entonces, muy pocos nazis, como 20, fueron castigados por sus crímenes. Entonces, insisto, cientos de miles que participaron en eso. Entonces, esa es un poco la idea del libro, ¿no? Ponerse a estos oportunismos, uno que festeja a Alemania falsamente, a todas luces, falsamente como país supuestamente democrático, supuestamente burgués, supuestamente liberal, que no lo es. Insisto, no es para festejar liberalismo o la burguesía, pero ni siquiera este estado han alcanzado. No, se pueden dar muchísimos ejemplos. Uno es el que mencionó a Aureliano, de los cementerios, panteones civiles que hasta hoy en Alemania existen, de solo en las grandes ciudades. En las pequeñas
ciudades y en los pueblos, si ustedes mueren y no han pagado sus impuestos de iglesia, es un problema grave. Tienen que llevar sus cadáveres, o su cadáver más bien, a veces cientos de kilómetros a una ciudad con un panteón civil. Es una de las razones principales porque mucha gente paga el impuesto de la iglesia, aunque no quisieran, pero quieren ser enterrados cerca de su familia o de sus seres queridos. Entonces, otro ejemplo sería la deuda. No, en México, desde Juárez, la deuda no se hereda. Si ustedes se mueren y tienen hijos, sus hijos quedan sin la deuda. En Alemania no, en Alemania la deuda se hereda. En Alemania, en el sentido de la esclavitud, en el sentido estricto, nunca fue cancelada. Ustedes pueden renunciar en su totalidad a la herencia de los padres. En México ustedes pueden quedarse con la casa de sus padres y no pagan la deuda del coche. Eso en Alemania es imposible. En Alemania es una sola herencia. Por ejemplo, una amiga mía hace 4 años se suicidó y tenía muchísima deuda porque vivía los últimos años con puro préstamo de amigos y bancario, y dejaba, lo único era una bolsita chiquita que hasta hoy no sabemos qué adentro, sus amigos, y ni su hijo y ni su madre. A lo mejor en la carta de despedida, pero la policía se quedó con la bolsa diciendo que es parte de la herencia. Entonces no se sabe si en la carta de despedida ni el hijo puede ver que llevaba. Ella al final nadie sabe dónde dormía, muy probablemente en la calle, entonces no tenía nada, daba su bolsita, brincó con ella. Entonces nadie sabe qué hay dentro, menos la policía, porque es parte de la herencia. El hijo tiene que pagar decenios de miles de euros para saldar la deuda, y con eso le dan la herencia, que es esta bolsita. Entonces eso es Alemania. Los hijos heredan la deuda, digamos, esa es la manera principal como se organizó la esclavitud ya en la fase, digamos, donde supuestamente estaba ya prohibida. Entonces es un país, se pueden dar miles de ejemplos, claramente feudal. Alemania es un país feudal, pre-burgués, que tiene elementos que se parecen a la burguesía, a un estado burgués, pero son elementos mínimos e irrelevantes. Claro, en términos económicos es un sistema capitalista, por supuesto, pero se combina políticamente con el sistema feudal, y es un total tabú, de esto no se habla, y es uno de los secretos de entender el nazismo. No, la única clase que en su totalidad apoyó al nazismo fue la clase feudal. La clase burguesa estaba dividida. Un sector muy nefasto del monopolista lo apoyó, pero había muchos otros burgueses, no solamente burgueses judíos, también burgueses no judíos que no estaban de todo de acuerdo y tuvieron sus reservas, mientras la clase feudal no tuvo este problema. Estaba íntegramente, y esto incluye la Iglesia Católica, en su jerarquía, por lo menos la alta jerarquía, estaba íntegramente incluido al nazismo. Dicho de paso, es un gran problema hasta hoy, ¿no? Pío XII fue un nazi, digamos, no fue miembro del partido nazi, pero Hitler no había llegado al poder sin Pío XII, porque Pío XII, antes de ser papa, era el nuncio apostólico en Berlín con el nombre de Pacelli, y Pacelli, gracias, y Pacelli fue importantísimo porque había un partido que se llamaba Partido del Centro Católico, que robaba, entre comillas, muchos votos a los nazis, porque era también muy de derecha, pero no eran los nazis. Entonces dividían los votos y había negociaciones entre los nazis y Pacelli, que ese partido tiene que disolverse para que los votos se vayan con los nazis. Este fue decisivo para que Hitler llegue al poder, y efectivamente Pacelli logra con su poder del representante del Vaticano convencer a los jefes del Partido del Centro Católico, se disuelven con la recomendación a sus miembros o a sus seguidores que voten por los nazis. Sin eso los nazis muy probablemente no hubieran llegado al poder. Pacelli es de los más importantes para el nazismo, y se hace papa después y fue santificado. No es, digamos, unas lugares más cercanos al Vaticano se llama hasta hoy Plaza Pío XII. Entonces el Vaticano está plenamente, ideológicamente hablando, en la línea del fascismo. Ni el Papa, supuestamente la izquierda francisca, ha hecho nada en contra de eso. Entonces nada relevante que yo sepa, por lo menos. Entonces en ese sentido, Europa en general, no solamente Alemania, es un continente profundamente feudal, y con esto profundamente fascista. Por ejemplo, otro ejemplo del Vaticano. El Vaticano, como ustedes a lo mejor saben, perdió su estatus de Estado independiente en la unificación italiana a finales del siglo XIX. ¿No? Italia estaba dividida en muchos pequeños estados, uno de ellos era el Vaticano. Al unificarse Italia, el Vaticano, como casi todos los otros estados también, pierde esa autonomía, se hace parte de Italia, se hizo un barrio de Roma, ¿no? Con el pleno poder de la policía, de los jueces italianos. ¿Y quién lo restablece? Eso sí. ¿Cuántos saben quién restableció el Vaticano como Estado? ¿Sí sabe alguien eso? ¿Cómo?
Exactamente, Mussolini, ¿no? Pero muy poca gente sabe eso. El Estado Vaticano existe hoy en día exclusivamente para Mussolini. Es una fundación 100% fascista. Claro, uno puede hacer referencias históricas, pero en su momento, como Estado moderno, es por Mussolini, es una creación fascista. Y es un tabú también. ¿No? Entonces, como estos muchos tabús que insisto que existen solo por este oportunismo que mencioné, ¿no? Y que en Europa estamos en este oportunismo del olvido. Y no solamente es olvidar los muertos, los asesinados, ¿no? Los crímenes, los nazis, sino es olvidar la realidad actual de Europa. Que, insisto, es una realidad fascista feudal o feudal fascista, que no es lo mismo, pero están directamente vinculados. No me refiero al feudalismo histórico de la Edad Media, este feudalismo modernizado que es mucho más brutal que el histórico. Y no es para festejar la Edad Media. La Edad Media obviamente nunca ha hecho un crimen de la magnitud de los nazis, ¿no? Entonces, insisto, por supuesto la Edad Media tiene sobre todo fases bastante críticas y problemáticas, pero el feudalismo en su fase, digamos, culminante en términos de represiva es hoy, ¿no? Eso es algo que algo no se entiende, y sobre todo con el fascismo, pero de alguna manera sigue eso, no está realmente terminado. Entonces eso un poco quiero denunciar el libro, y creo que la otra cara, la subestimación de muchos mexicanos o latinoamericanos de su propia historia, tiene que ver con eso. Y ahorita me van a odiar con lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todos modos. Yo creo que el antipreísmo, no soy preísta ni mucho menos, pero de todos modos yo soy enemigo del antipreísmo, el antipreísmo como dogma, ¿no? Porque el antipreísmo es en gran medida una ideología de derecha, discúlpenme, y la izquierda mexicana ingenuamente se subió sobre este caballo, porque el antipreísmo es esto, una cuestión pro-feudal, en favor del colonialismo, en favor de la estimación de Europa. No es casual que muchos izquierdistas hasta hoy de México tienen esta falsa idea de Europa, tiene que ver con eso, ¿no? El antipreísmo como dogma, por lo menos, digamos, si se analizan los detalles es otra cosa, pero como dogma general es una cosa heredada de la Acción Nacional, ¿no? Del partido criptofascista mexicano. Entonces, el criptofascista no lo digo así al azar. Si ustedes analizan la historia del partido lo ven, eso es algo documentado en muchos sentidos, no es una exageración mía, lamentablemente es el hecho, aunque haya contradicciones, hoy en día hay Javier Corral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, hablo de la totalidad de la historia de ese partido y de su presencia. Entonces, en ese sentido me hace muy problemático ese rechazo barato al PRI, sobre todo el PRI histórico. Claro, el PRI ya está sacándose ahorita del PAN, etcétera, ya me refiero más al PRI hace, digamos, 30 años. Cuando llegué a México, al DF, por ejemplo, nunca en mi vida estuve en libertad, en una ciudad donde era tan fácil manifestarse públicamente. Había manifestaciones, apareció la policía únicamente para desviar el tráfico. En Alemania eran 2.000 manifestantes y había por lo menos 2.000 policías altamente armados, con macanas, siempre dispuestos a pegarnos. En general, había 2 policías por un manifestante, ¿no? En donde llegué a México había, no sé, 20 manifestantes y aquí era como 100 policías para desviar el tráfico. Yo dije, ¿qué es esto? Y todo el mundo hablando mal del PRI, insisto, no es para hablar bien del PRI, no me malentiendan. Pero yo creo que la crítica barata al PRI subestima esta historia, subestima, digamos, que la burguesía mexicana representada en el fondo del PRI, por supuesto, es partido por burgués, ¿no? Es partido por capitalista, etcétera, 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 ¿no? Pero la burguesía representada en este partido no tiene nada que ver con esto, bueno, históricamente, no me refiero a hoy, pero en su historia, y hay restecitos, por lo menos había restecitos de ella hace 20 años, no tiene nada que ver con la burguesía europea, o digamos, muy poco, sí tiene que ver, pero mucho menos, obviamente, que los mismos europeos tienen que ver con su propia burguesía, y eso es justo lo que quería porque festejar. Yo sé que lo haga alguien que se autodeclara marxista, es raro, y en ese sentido entiendo lo que dice Aureliano, por supuesto es rarísimo. Yo nunca pensaba que voy a festejar a un burgués, no un liberal, pero me vine a la necesidad de hacerlo justo por esta menosprecio de la propia historia, ¿no? Que es una mezcolanza de un eurocentrismo, un festejar estúpidamente, discúlpeme, Europa, y al mismo tiempo subestimar también estúpidamente, también discúlpeme, la propia historia, ¿no? Insisto que es parte de este oportunismo, ¿no? El antipreísmo en su expresión histórica hace 20, 30 años, estoy seguro que es parte del oportunismo, ¿no? No, insisto, no es para defender este partido en lo más mínimo. Este partido casi me corrió del país. No tengo ahí unas cuentas pendientes, aunque el que más lo hizo después lamentablemente falleció. Pero digamos, este partido me echó la vida de pedazos. Por nada estoy con él, ni mucho menos, ¿no? Incluso más que el PAN, dicho de paso. A mí me fue en México en la época del PAN, pero de todos modos, pues no va a perder la visión crítica de la historia. Y el PRI, insisto, no tiene una historia fascista, ¿no? Entonces ya voy a dejar hablar tanto de este partido, ¿no? Pero lo que quiero decir, lo digo como expresión de un problema mucho más profundo, ¿no? Un mal entendimiento de la importancia de tener una burguesía radical,
una burguesía que se toma en serio la ruptura con el feudalismo. Y ese es el PRI. No digo el PRI es más que eso, pero en el fondo creo que entiendo el sector campesino, es una cosa muy compleja, pero la cosa central es esa. Una burguesía que dice, nosotros tomamos el poder en serio y quitamos la clase vieja feudal, y es en serio, no es en broma, eso va en serio. Expropiamos todas sus tierras, ¿no? En Alemania hasta el 30% de las tierras agrícolas son propiedad de la Iglesia Católica, el 30%. En Austria es un poco más, y yo casi en el Tirol casi todo es de la Iglesia. Ustedes van al restaurante, preguntan quién es el dueño, en la ciudad no, pero en el campo es la Iglesia, lo renta al supuesto al que uno aparece ese dueño. Pregúntanle quién es este valle entero, un valle que camina 5 horas de un extremo al otro, el valle entero es de la Iglesia, con todo y vacas y granjas y todo, hasta el día de hoy es así, porque no tuvimos una independencia, digamos, no tuvimos un Juárez. Es que es lo raro de Europa, como desde ahí se es la colonia, se pensaba estúpidamente que no necesitamos proceso de independencia, pero también lo necesitamos, ¿no? Pero como nos vendían el cuento que los explotadores son nuestros cuates, porque hablan el mismo idioma y se parecen más o menos físicamente, tienen el color del pelo parecido, etcétera, etcétera. Con este argumento estúpido nos convencieron que no necesitamos lucha de independencia. En ese sentido estamos atrasados. América ya lo hizo. Estados Unidos, México, Argentina hicieron cada uno a su manera con sus contradicciones, y hay mucho que criticar ahí. Decían su lucha de independencia. En Europa todavía es por hacerse eso. Debemos de independizarnos de nuestra clase alta. Claro, a lo mejor es más difícil verlo por la no distancia geográfica. A lo mejor parte puesto viene acá. Mis amigos siempre me critican, dicen, tú piensas nada más que ahorita en México ya lo hiciste, ya te zafaste de esto. Y no, obviamente no es tan fácil, lo sé, lo traigo adentro, traigo la memoria, la educación y todo eso, las costumbres, pero yo creo que de todos modos sí ayuda a la distancia geográfica, ¿no? Y en ese sentido también creo, los liberales mexicanos supieron muy bien usar eso, ¿no? La distancia geográfica es una ventaja, no es una desventaja también, pero también es una ventaja, y creo que se subestima esto en México, y mucha gente anhela ir a Europa, estudiar en París, estudiar en Berlín, y regresan ya hecho pedazos, casi todos, pedazos de psicológicos, a esto me refiero. Entonces, es un poco lo que quería expresar con este libro, y para mí realmente fue una liberación venir acá, ¿no? Realmente en Alemania, yo sentía que tengo 3 o 4 opciones, ¿no? Una, hicieron como 6 de mis amigos se suicidaron, los más inteligentes, realmente no hay duda, los 6 amigos más inteligentes se suicidaron, ¿no? La última, así, Rina, hace 4 años, los otros hace mucho más. Luego, otro amigo mató a su mamá, que tampoco me pareció buena opción, diciendo... Sí, lo interesante es que hay que tomarlo en serio con la policía, él se entregó después a la policía, le preguntaban, ¿por qué la mataste? Dice, porque es de la Gestapo y me iba a matar a mí, lo hice en defensa propia. Y todo el mundo decía, enloqueció, y yo pensé, es la frase más decente de su vida, porque yo conocí muy bien a su mamá, que comía ahí por años cada miércoles, porque vivía lejos de la escuela, y los miércoles fui con este amigo junto al deporte, a básquetbol. Entonces ella amablemente era amiga de mi mamá y me invitó a comer. Era horrible, una mujer realmente nazi, no creo que la haya matado su hijo, pero percibir que ella tiene un ambiente, una pensar tipo Gestapo, tampoco creo que haya sido la Gestapo, pero sí había algo de eso en esta familia, sobre todo en la mamá. Entonces el hecho que la haya matado, digo, no creo que haya sido la solución más elegante, pero sí, no era una locura cuando él declaró, ella es de la Gestapo, me quiere matar, sí lo mató psicológicamente, lo acabó. Entonces esto tampoco ha sido una opción para mí, bueno, no quería ir por este camino tampoco, aunque mi mamá es diferente, de todos modos, ¿no? Sí, no. La tercera opción es, claro, hacerse igual. Esa es la más común. Asemejarse, el oportunismo, que digo. Asemejarse a este ambiente criptofascista que supuestamente es muy democrático, todo el mundo ya es vegano, ya no come animales, ya son muy respetuosos a no ser muchas cosas, etcétera. Qué bueno, no me quiero burlar con eso, pero es como un refugio, ¿no? Para olvidarse de los problemas centrales, ¿no? Y entonces es tampoco me parece una opción. Mis amigos casi todos están o totalmente asemejados a eso o están muy tristes. Digamos, la depresión, digamos, sin suicidio, hasta hoy sin suicidio, obviamente también es un refugio, ¿no? En la depresión, encerrarse en la casa, también hacen mucho. Los más decentes hacen eso, ¿no? Son depresivos y no gozan la vida en lo más mínimo, ¿no? Y claro, la otra opción era alargarse. ¿No? Y la pregunta era alargarse a dónde, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, porque el mundo, como dije, el problema es mundial,
¿no? En Alemania, digamos, lo expresa de manera más pura, ¿no? El problema, no más clara, más densa, pero no es un problema únicamente alemán, ojalá que lo fuera, pero no lo es, ¿no? Entonces, claro, yo estudié, aparte de filosofía, también estudios latinoamericanos, y leí muchos textos sobre la historia de los diferentes países de este continente, y sí me fascinó la historia mexicana, por Zapata, digo, lo que representa Zapata, por Villa, por supuesto, por Cárdenas, ni hablar, ¿no? Lázaro Cárdenas, y pero también por Juárez, aunque Juárez en verdad me enteré relativamente tarde de los detalles, pero todo, pues, algo ya sabía. Entonces me fascinó la historia de este país, ¿no? Que creo, insisto, que los habitantes lo subestiman. Y claro, como dice Marco, hasta el mismo PRD votó para quitar el día festivo del 21 de marzo, que es un crimen, de los peores crímenes que ha cometido el PRD, ¿no? ¿Cómo quitar el día festivo? Dije, ¿por qué no cambian Navidad al lunes más cercano, ¿no? ¿Por qué no festejar el 20 de diciembre? Con el argumento del turismo nacional, argumentos estúpidos que usó el mismo PRD también. ¿Por qué no Semana Santa? Bueno, eso es el domingo siempre, pero ¿por qué no estos días festivos católicos que todavía existen también en México? ¿Por qué no cambiarlos a un lunes? Eso sería divertidísimo. O no, incluso, ¿por qué no cambiar Semana Santa a un lunes, ¿no? Eso sería divertidísimo, ¿no? Entonces, para interrumpir la tradición católica, ¿no? Entonces, no, se interrumpe la tradición liberal, fuerista. Ahí dice el 21, olvídenle, más de algún lunes por ahí para que los hoteles se llenen, ¿no? Entonces, lo que dice el PRD se le expresa ahí claramente, no tiene nada más mínima conciencia histórica, y de PRI el PAN ni hablar, ¿no? Entonces, pero insisto, ¿esto por qué ha sido tan fácil? ¿Por qué casi nadie protestó? Porque en general la población mexicana ya está de acuerdo con esto, o por lo menos no protesta, ¿no? Tampoco es tan fácil que nada más estos tres partidos y sus representantes son vendidos, ¿no? La misma población, las protestas eran mínimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, este oportunismo, claro, no como en Alemania, por supuesto, que también está llegando aquí, pero insisto, que yo creo que en México sí ha sido una opción para mí, aunque yo, si la izquierda se me critica, digo que festejo demasiado, entiendo esta crítica. A lo mejor si yo fuera mexicano diría lo mismo, pero de todos modos, desde una perspectiva de mi propia vida, sí ha sido un lugar, como cité el poema de Heine, donde por lo menos dormir más o menos a gusto, ¿no? Por lo menos despertando cada mañana así con pesadillas, porque en Alemania, eso no es un invento mío, ¿no? Realmente tuve muchas pesadillas, porque en Alemania, por el puro hecho de mencionar esta persona que ahorita tiene poder, fue nazi, uno se mete una cantidad de problemas que no se imaginan, ¿no? Yo realmente nunca, bueno, una vez una hora por tomar una casa, pero nunca estuve en la cárcel en términos serios, ¿no? Nunca fui perseguido, digamos, de verdad, pero sí me hacía la vida, digamos, difícil, ¿no? Digamos, nunca fue cosa seria, ¿no? Pero sí fue algo muy, en términos psicológicos, sí fue serio, en términos materiales, no siempre me zafé, tuve una muy buena abogada, pero que me salvó porque el rector de la Universidad de Frankfurt me demandó como 15 veces, ¿no? Y siempre me zafé por mi abogada, que era genial, ¿no? Pero, además psicóloga, te ayudó mucho, pero de todos modos sí tuvo pesadillas, ¿no? El jefe del banco alemán, del Deutsche Bank, que era Hermann Josef Abs, era el consejero financiero principal de Hitler, y después de Hitler de todos los gobiernos alemanes hasta su muerte, que su muerte hace como 19 años o 18 años, ¿no? Hasta Helmut Kohl todavía lo usaba como el consejero financiero. Hermann Josef Abs fue uno de los nazis más importantes. Él nunca fue partido, que yo sepa, no fue miembro del partido, pero eso es irrelevante, o por lo menos no tenía un cargo alto, no me acuerdo si fue un miembro normal, pero él era uno de los nazis más importantes. Tal nazis, ahorita en el sentido amplio de la palabra, quiere decir no los miembros del partido, sino lo que organizaron esta cosa. Entonces él tomó las grandes decisiones financieras. Tal vez era más importante que Hitler. Cuando murió Hermann Josef Abs, los periódicos alemanes, todos, incluidos los de izquierda, tenían 10, 15, 20, hasta 30 páginas de puras esquelas. Nunca había visto en mi vida algo así. Él ha sido de las personas más respetables en Alemania, según el oportunismo. Entonces, una vez me atreví en público a mencionar sus nombres y su nombre, y mencionar que él ha sido uno de los nazis más importantes en términos de apoyar el funcionamiento de esta maquinaria de la muerte. Y entonces, desde este día, no saben, hasta el rector de Frankfurt me amenazó en demandarme, ¿no? Por difamación, aunque yo dije puras cosas históricamente comprobadas. Y Habermas estaba presente, ¿no? Para los fans de Habermas, él estaba sentado ahí. Había un solo, esto fue en el Senado de la universidad, había un solo maestro que nos apoyó. Yo no estuve solo, éramos un grupo porque yo fui el que más representaba esta idea con argumentos. Pues había un solo maestro que nos apoyó, Egon Becker se llama, y él dijo, no puedo quedarme callado porque mi suegro estaba en el campo de concentración, no puedo quedarme callado. Y el rector lo amenazó también, dijo, señor Becker, usted sabe, el señor Abs, ¿no? El nazi, tienes abogados muy buenos, si usted sigue hablando, lo va a meter en la cárcel. Y Habermas sentado al lado no dijo nada con su discurso democrático, bla, 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 puro rollo. Entonces, Habermas también es uno de los más oportunistas que he conocido en mi vida. Tuve muchos conflictos con él, aunque ahorita no viene tanto al caso,
eso, pero justo por eso, Habermas no es nazi, por supuesto que no lo es, incluso es anti-nazi, pero al mismo tiempo es un oportunista, ¿no? Y él ha hecho una otra alianza con el rector que era abiertamente de derecha, nada más para tener una lana por sus ayudantes de investigación, ¿no? Para sus copias, etcétera. Por esto se quedó callado. Entonces, la Universidad de Frankfurt, que era, digamos, refundada después del nazismo por Horkheimer como rector, ¿no? Nunca logró recuperarse del nazismo, ¿no? La Universidad de Frankfurt ha sido una fundación burguesa de la burguesía de verdad. En Alemania había restecitos de una burguesía de verdad, en sentido estricto de la palabra, tipo Juárez, tipo Robespierre, etcétera, pero sobre todo eran judíos, ¿no? Es el gran drama uno de los muchos grandes dramas alemanes, es que al matar a los judíos alemanes, pasan muchas cosas terribles con eso, muchas. Pero políticamente hablando es muy importante el aspecto que la parte crítica a la burguesía, que era pequeña, es casi exclusivamente, con algunas excepciones, judía. Eso tiene que ver con el hecho que en Alemania, en la República de Weimar, había un antisemitismo muy fuerte, que legalmente estaba limitado, ya había rupturas ahí, pero en los hechos el antisemitismo no se superó en la República de Weimar. Entonces los judíos, aun si fueran burgueses o capitalistas, seguían siendo excluidos. Económicamente no tanto, pero políticamente sí. Era muy difícil tener un cargo, casi imposible político en Alemania siendo judío. Era tendencialmente imposible. Ser maestro universitario también era tendencialmente imposible, con algunas excepciones. Entonces, pues, fundan la Universidad de Frankfurt. La universidad en su totalidad ya es una fundación burguesa privada, en gran parte por judíos burgueses de Frankfurt. Frankfurt era la ciudad con la comunidad judía más grande en términos relativos en relación a la población, ¿no? En números era Berlín, pero relativos a la población era Frankfurt, una ciudad muy judía, entre comillas, que en el sentido que había una presencia judía muy importante. Pues la burguesía de Frankfurt liberal era casi exclusivamente judía. Ellos fundan la universidad en 1919, si me acuerdo ahorita bien, ahorita equivocaba el año exacto. Entonces, y después se funda independiente, pero una cierta relación indirecta con la unidad del Instituto de Investigaciones Sociales, donde se funda la teoría crítica, ¿no? La Escuela de Frankfurt, que es otra fundación también, igualmente ahí es exclusivamente por una familia de burguesía de herencia frankfurtiana que vivían un tiempo en Argentina, regresaron de ahí a Frankfurt, que fundan ese instituto, ¿no? Eso sí, exclusivamente de la parte judía, de la burguesía progresista de Frankfurt. Entonces, al matar a los judíos o correrlos, los pocos que logran sobrevivir de Frankfurt pierde esa tradición, la pierde prácticamente por completo. La burguesía de Frankfurt hoy día ya no es liberal, lo era en gran parte y ya no lo es, y eso también es un tabú en Frankfurt. Si van a algún evento en Frankfurt hoy, si me dicen, es la burguesía de Frankfurt históricamente es liberal, nunca dicen, y la matamos, este sector liberal de la burguesía de Frankfurt, o los corrimos. Insisto, algunos lograron salvarse, pero obviamente no quieren regresar, con toda razón, yo tampoco lo he hecho en su lugar. Entonces, imagínense, es al lugar donde matan a la abuela, a la hermana, al hijo, a la madre. ¿Quién quiere regresar ahí? Entonces, ese es el gran, uno de los, son muchísimos dramas, ¿no? Y en términos personales esto ni siquiera es el más importante. En términos políticos sí es muy importante este drama, porque se pierde esta contradicción interna de la burguesía, ¿no? Digamos, este sector priista, insisto, no me odien, se mató, para decirlo de una manera, para que me entiendan en México. Y el sector priista se mata, el sector panista no. Para simplificarlo un poco, el sector derechista que siempre existe también en la burguesía, está intacto de Alemania, vive felizmente, y el sector más abierto, tipo Juárez, etcétera, tipo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, como saben aquí en Michoacán mejor que nadie, fue de una familia de las más potentes económicamente, fue obviamente un burgués, ¿no? Sin ninguna duda, pero de esta clase, de esta parte liberal, abierta, incluyente de la burguesía, que hace educación pública, todo lo que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Digamos, se refiere a gente como Cárdenas, hubieran sido asesinados en Alemania, ¿no? Porque era la parte, con excepciones, pero son muy pocas que no eran judíos, de la burguesía liberal. Entonces, en ese sentido es un tabú, es los tabúes más importantes de Alemania, ¿no? Alemania en ese sentido no puede ser un país burgués, porque la burguesía en sentido estricto no existe, fue aniquilada, ¿no? En una lanza entre las clases feudales y los sectores más nefastos de algo que económicamente podría además ser burguesía, pero no políticamente. Y es algo que no se discute en Alemania, ni siquiera la izquierda, eso no se discute. De repente hay uno que otro especialista del tema que se atreve a mencionarlo, pero a los 3 días se olvida, ¿no? Vamos a dar un ejemplo más. La Iglesia Católica en la República de
de Weimar no fue expropiada así como aquí, pero había algunos intentos de expropiación muy leves, muy cautelosos, pero fueron expropiaciones, digamos, de mucho beneficio, porque la iglesia logró negociar que se le pague a lo expropiado, pero no se le paga en un solo palo único, que se le paga algo cada año. Y hasta hoy el Estado alemán paga cada año, aparte del impuesto de la iglesia que citó Estela, aunque todos los obreros alemanes, si no declaran que no son bautizados, tienen que pagar y se va al directo a la iglesia, es el 1.6% del salario, que es un diezmo moderno. Aparte de eso, la iglesia católica y la protestante también reciben cada año un pago por la indemnización, por la expropiación que se hizo en la República de Weimar. Cada año se paga. Y eso es más de 1.000 millones de euros al año. Yo no lo sabía, me enteré hace poco porque un partido que se llama La Izquierda, Die Linke, se atrevió a mencionarlo porque se atrevió a proponer que ese pago se cancele. Si ustedes calculan, la iglesia ya recibió mucho más del valor de las tierras perdidas. Como un pago anual, les fue muy bien con esta expropiación, ¿no? Sí, a lo mejor. ¿No? Entonces, cuando se atrevieron a proponerlo había un escándalo, todo el mundo se enojó y finalmente la iglesia católica dijo, está bien, si nos pagan un adelanto de 50 años, igual aceptamos. ¿No? Y nadie se murió de la risa, hubiera sido para morirse de la risa. Dice, ¿saben qué? También existe la cárcel, ¿no? Para los criminales como ustedes. Entonces, ese es el problema en Europa, no tenemos, insisto, ni siquiera un Calles, no me van a odiar, yo nunca pensaba que voy a decir eso. No, Calles es un criminal en mucho sentido, pero por lo menos también era totalmente anticlerical, digamos un personaje contradictorio, no muy criticable por muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos era contradictorio. En Alemania no son contradictorios, son congruentes, ¿no? No solamente matarían zapatos, sino además regresarían todas las propiedades a la iglesia, ¿no? Ellos por lo menos una cosa hace horrible, la otra la hace moderna, digamos, ¿no? Entonces México, por supuesto, es un país muy contradictorio, muy problemático, nadie lo va a negar, pero insisto, tiene contradicciones. Y en Alemania los problemas es que no tenemos contradicciones. Todo está perfectamente, digamos, homogenizado y existe una clase burguesa que está aliado hasta hoy directamente con la clase feudal. Es una sola cosa en el fondo. Las diferencias desaparecieron con el nazismo, las pocas que había, ¿no? Y la izquierda se somete a eso, ¿no? En el fondo se somete a eso. Claro, hay uno que otro intento de rebeldía, etcétera, etcétera, son muy importantes. Hay que mencionar un ejemplo de un político que nunca me ha parecido muy bien sus decisiones de la vida cotidiana cuando yo lo viví como político, pero su historia es fabulosa, ¿no? Es Willy Brandt, ¿no? El único político alemán de alto vuelo después del nazismo que luchaba en contra de los nazis. Él en un ejército de Europa del Norte luchó con el arma en las manos en contra de los nazis. Después se hace por muy poco tiempo por parte del Partido Socialdemócrata, se hace presidente, canciller en Alemania, el político más importante es el canciller. Entonces él es el único canciller después de Hitler que fue obligado a renunciar. Eso es muy interesante. Y la primera petición de renuncia se da cuando va a Varsovia y se atreve a ponerse de rodillas. A lo mejor si algún día ir a Varsovia o si váyanse al monumento por los judíos asesinados, que es un monumento doble, por un lado por la resistencia judía en el gueto y al mismo tiempo por todos los judíos asesinados, ¿no? Pero digamos, la idea principal es por la resistencia, porque había resistencia judía. No suficiente, pero sí había algo también, a un tabú también, dicho de paso, muy heroica incluso, y a mí me gusta la palabra heroísmo, pero lo voy a usar en este caso. Eran 20 jóvenes que tenían 5 pistolas, como 30 bombos molotovs y ya, ¿no? Y quedan con esto detuvieron el ejército más potente del mundo 2 semanas. El ejército alemán entró, había unos balazos, era muy inteligente, corriendo de un piso al otro, que pensaban que son muchos, que tienen muchas armas, y se retiró. El ejército alemán que entró con armas automáticas se retiró, ha sido atacado por 20 chavos con 5 pistolas y algunos bombos molotovs, para que vean el heroísmo, o así entre comillas, de los soldados alemanes. Y después de 2 semanas deciden atacarlos de afuera con la artillería pesada. Nunca más se meten los soldados alemanes porque son cobardes, por supuesto, ¿no? Pues desde afuera lo destruyen, los matan. Entonces, hay un monumento para esta gente que eran realmente increíbles, eran socialistas, jóvenes judíos socialistas, y esto no es casual, pues tenían la formación para estar preparando la resistencia, a diferencia de otros judíos que no la tenían, como en general la población no la tiene, si no es formada políticamente. Entonces Willy Brandt llega a este monumento, parece que no lo había pensado antes, y espontáneamente se ponen de rodillas, ¿no? Entonces yo insisto, en verdad este señor no me cae muy bien porque ha hecho cosas horrendas, pero este acto histórico sí es único y hay que nunca olvidarlo. Se ponen de rodillas y se hace un escándalo. La foto sale en toda Alemania, inmediatamente se pide su renuncia.
Se dicen, ¿cómo un alemán se pone rodillas enfrente de un monumento para judíos? Eso es inaceptable. Así lo dicen, no es algo que yo estoy resumiendo. Así dice la prensa alemana. ¿Por qué un jugador alemán se tiene que poner rodillas frente a un monumento para judíos? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, esto pasa, si mejor bien en el año 72, algo así. Entonces, finalmente logra, por un voto, hay una votación en el Parlamento donde casi lo obligan a renunciar, por un voto lo gana, ¿no? Está a punto de perder, hasta gente de su propio partido vota en contra de él. Entonces finalmente lo gana, pero pocos meses después, con el pretexto de un espionaje, algo que pasa todo el tiempo, había en su oficina un espía de la otra Alemania, que era una cosa ridícula, insisto, obviamente eso pasa todo el tiempo, con este pretexto sí lo obligaban a renunciar, pero claramente por la historia anterior, la razón verdadera de la otra, que le ha sido un luchador antifascista y además se atreve a pedir perdón a la resistencia judía y a los muertos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, estoy emocionado porque realmente así es la historia alemana. Hasta el día de hoy, el que menciona el nazismo, el que recuerda la resistencia antifascista y el que menciona la resistencia judía en este caso, es un criminal, es alguien que tiene que ser perseguido, es alguien que, como en alemán tenemos una palabra muy buena para eso, que es Nestbeschmutzer, el que se caga, discúlpenme, pero bueno, así es la palabra, el que se caga en el propio nido, ¿no? Los pájaros siempre tratan de hacia afuera, ¿no? Y los Nestbeschmutzer hacen hacia adentro, ¿no? Están en el nido alemán, todo es muy bonito, todo muy hecho, hay mucha comida y se cagan, discúlpenme, ¿no? Entonces, ese es el término que usan y es visto hasta el día de hoy como un crimen, ¿no? Entonces, esa es la historia de Alemania, ¿no? Entonces, que lo mencioné el otro día en la mesa que me tocó, en Alemania hasta el día de hoy no tenemos un día de memoria por los asesinados, no lo tenemos. Tenemos un día para memorizar, digamos, tenía un día pero se trabaja, me refiero a un día feriado, donde se interrumpe la actividad pública y de la economía privada. Eso no tenemos. En Alemania se memoran muchas cosas, como la unificación, por ejemplo, pero no hay un día, ¿no? En Ruanda, digo, y no es para festejar Ruanda, pero en Ruanda cada año interrumpen toda actividad económica y pública por una semana para memorizar el genocidio de 800,000 o 1,000,000 de personas que fueron asesinados. En Alemania no tenemos eso. Digamos, a lo mejor es un mal ejemplo porque habría es necesario cosas mucho más fuertes que eso, pero ni siquiera eso tenemos, no, ni siquiera se interrumpe, ¿no? Y Willy Brandt hizo eso, él interrumpió, que sea por un minuto, la normalidad alemana al ponerse de rodillas, ¿no? Y insisto, hasta hoy es muy mal visto eso. En Alemania es un tabú. Claro, alguna gente de su partido de repente habla bien de eso, pero en general es también algo hasta hoy es mal visto, porque implica dos cosas. Implica, por un lado, de reconocer el crimen, pero también implica reconocer que había resistencia. Porque insisto, el monumento es doble y pero sobre todo es para la resistencia. Porque los alemanes hasta hoy dicen, en el fondo el problema era que los judíos no se resistían. En Alemania la idea es que los responsables principales de Auschwitz son los judíos. Porque si se hubiera resistido nosotros no hubiéramos tan fácilmente poderlos matar, ¿no? Al no resistirse, la ideología es que no se resistieron, que no es cierto, había 2, 3 rebeliones, pero la ideología es que al no resistirse casi nos obligaron a matarlos. Esa es un poco la ideología, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo mejor conocen esta frase que cita Adorno de un psicólogo judío, Zwireck se llama, es una de las frases mejores que he escuchado en mi vida. Adorno dice, citando a este psicólogo, dice, los alemanes nunca van a perdonar a los judíos lo que pasó en Auschwitz. No, a los alemanes nunca perdonarán a los judíos aquello que pasó en Auschwitz. Esta frase resume todo, es buenísima. Y así es, porque hasta hoy en Alemania el antisemitismo actual se justifica un poco. Aquí dicen, esos judíos primero nos obligan a hacer lo que hicimos, ¿no? Y luego todavía siguen hablando mal de nosotros. Y son ahorita los responsables que en el mundo entero tenemos un poco una mala fama como genocidas, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Sí me entienden? Si ellos fueron los que no se resistieron. Y todavía hablan mal de nosotros. Solo porque cerramos la puerta de la cámara de gas, por favor. ¿Desde cuándo es el crimen cerrar la puerta? ¿No? Solo para abrir una lata, echar unos cristales a un hoyo, ¿no? Se subían al techo de la cámara, echaban unos cristales que después se convertían en el gas mortal. Solo por subir a alguien a un tren. Incluso había policías, hay películas alemanes que ayudaban a las mujeres judías ya de mayor edad a subir al tren, fueron hasta amables, ¿no? Entonces le ayudaron y después se dice que fue un crimen. ¿Desde cuándo es un crimen ayudar a una señora mayor de edad a subir a un tren?
solo porque va a Auschwitz. ¿Por qué va a ser un crimen? ¿No? Entonces esa es la idea que tenemos en Alemania, que en el fondo los criminales son los judíos y los aliados. Ese es el otro gran tema, es de esto. Si ustedes han visto la película La Caída, lo pueden ver, es una de las películas más nefastas que he visto en mi vida. La Caída nunca ve ni un muerto judío, ni un muerto comunista, ni un muerto soviético. Ven varios muertos alemanes, pro-nazis. Bebés, vienen las bombas de los malos, de los ingleses, de los gringos. Nadie sabe por qué vienen esas bombas. Aparecen en el cielo de Berlín Pacífica, ¿no? Y matan a alemanes. Ese es el mensaje de la película. No, esa es la idea que tenemos en Alemania. Aparte, los judíos que nos hicieron tanto sufrir son los aliados. Porque nosotros estábamos tranquilamente en Berlín, Hamburgo, Dresden, así, haciendo la sopa, dando el bebé su leche, y de repente llegan los bombarderos y matan a la gente. Nadie sabe por qué. ¿Quién sabe por qué empezaron a atacarnos? ¿No? Y eso es muy importante verlo. Y la izquierda alemana en gran parte participa en esta ideología, ¿no? Entonces, que fue un crimen de guerra las bombas. Y por supuesto no fue un crimen de guerra. Pregúntenle a cualquier judío que ha sobrevivido en Alemania. Son muy pocos. Pero algunos judíos han logrado esconderse en Alemania. Era casi imposible. Pero había unos casos, y todos que han leído sus biografías, sin excepción, dicen que los salvaban las bombas. Porque varios estaban a punto de ser deportados finalmente y destruyeron las estaciones de trenes y ya no funcionaban las deportaciones. De esto no se habla. Las bombardeos siempre iban a destruir esas estaciones de trenes. Claro, los aliados no pensaban tanto en interrumpir el genocidio, sino sobre todo interrumpir las municiones, los tanques que se fueron al frente, pero de pasadita también interrumpieron el proceso de genocidio con eso. Y eso salvó la vida a muchísima gente. ¿No? Mucha gente solo sobrevivió por los bombardeos. Hay un cantante alemán judío muy bueno que se llama Wolf Biermann. Él en una canción dice eso. Él dice: el día que Hamburgo ardió, este fue el día que sabía que revivir. ¿No? Algo muy parecido dice, ¿cómo se llama? Víctor Klemperer, que hizo un libro importantísimo que les recomiendo, que se llama LTI, que es el título en latín, abreviado Lingua Tercer Imperii, el idioma, la lengua del Tercer Imperio, que es cómo los nazis logran cambiar radicalmente el alemán. El alemán que hoy en día se aprende es el alemán de los nazis, el que yo aprendí es el alemán de los nazis. Él, como lingüista, analiza los cambios, y él dice lo mismo en su autobiografía. Él dice: a mí me salvó mi esposa, que se negó a divorciarse, ¿no? Porque era una esposa no judía, y a diferencia de la mayoría de los esposos o esposas que estaban casados con un judío, una judía no se divorció, y con eso logró un tiempo detener la deportación, pero al final los nazis ni siquiera eso respetaron. Pues ya lo iban a deportar, ya tenía su invitación ahí al tren de deportación, y llegaron las bombas y se salvó, porque ya no había trenes a Auschwitz, los trenes estaban ya interrumpidos, las vías de trenes. Entonces, mira, no me van a odiar, pero voy a hacer un comentario muy mala onda, pero yo con el hilo de los trenes de la línea 12 del metro, yo pensaba, ojalá que esto hubiera pasado en Alemania, no, ojalá que hubiera pasado esto en 1942. No, en Alemania hasta el día de hoy, con algunas vías ya modernizaron, pero muchas de las vías hasta hoy son las vías en las cuales fueron los trenes a Auschwitz. Cuando Lisette habló del Shoah y Landsman, hasta hoy realmente me cambió la vida, me cambió mi manera de ver Alemania, ¿no? Cada vez que subo a un tren a Alemania, sobre todo cuando veo las vías, los trenes ya cambiaron, y las vías son muchas las mismas. Cada vez que veo las vías pienso, aquí pasaron los 5 millones, ¿no? Entonces, que se fueron las cámaras de gas, y entonces siempre pienso, ojalá que hubieran interrumpido. A lo mejor saben ustedes esto, que ni una sola vez un grupo guerrillero, esto se hace con 5 personas, ni una sola vez un grupo guerrillero interrumpió las vías del tren, ni una sola vez. Insisto, esto se hace en 20 minutos con 5 personas, o si tienen dinamita se hace en 1 minuto, entonces sin dinamita tarda un poco más. Ni una sola vez se ha hecho eso. Con un tren descarriado se hubieran salvado 2.000 personas. En un momento a lo mejor una parte reaprenden, pero una parte se hubiera salvado. Ni una sola vez. Esos son los grandes enigmas para mí, porque nunca lo han hecho. Ni las guerrillas comunistas lo han hecho, ni mucho menos las otras. Entonces, para que vean, ni siquiera la izquierda, ni siquiera los comunistas, y yo tengo mucha simpatía por ellos, porque fue la resistencia más decidida, fue la comunista, ¿no? Entonces, no digo para hablar mal de ellos, pero ni siquiera ellos, que eran los mejores, interrumpieron las vías del tren. Entonces, para que vean, había una complicidad implícita. Obviamente no estaban de acuerdo los comunistas con el genocidio, pero tampoco para ellos era un tema importante, como tampoco lo era para los aliados, para nadie lo era. Unas pocas excepciones, y lo voy a mencionar para que vean también, porque tanto estimo en México, a lo mejor ya hablé mucho, tal vez con esto termino, pero Gilberto Bosques. No, Gilberto Bosques realmente es uno de los grandes mexicanos. Hay una película, si no la han visto, vean, la que se llama Visa al Paraíso, y este señor a los 100 años de edad, una entrevista totalmente lúcido. Él era con su
consular general de México en Marsella, en la ciudad del puerto más importante de Francia en el Mediterráneo, y él consiguió la visa a miles y miles de personas. Al otro día alguien me contó, no chequé el dato, pero según lo que me contaron, él salvó la vida a 44,000 familias, no dando pasaportes y visas, las dos cosas, y llevando a la gente en casos extremos hasta personalmente los barcos, porque a veces los nazis ni las visas respetaron. Entonces Gilberto Bosque es uno de estos mexicanos, insisto, que son aún en México mismo desconocidos. El otro día estuve en Puebla, también lo mencioné, después se me sacó un maestro, me dijo, Gilberto Bosque es de Puebla. Dice, aquí en Puebla nadie habla de él, nadie, es total desconocido. Entonces, él ha sido de estos mexicanos en la tradición de Juárez, de Cárdenas, por supuesto, la Revolución Mexicana, no la mencionan, obviamente importantísima en este proceso, pero a su vez impensable sin los procesos anteriores, ¿no? Como saben, la Constitución del 17 es en gran parte la Constitución de los liberales alrededor de Juárez, ¿no? Entonces es una historia, digamos, que se actualiza con la Revolución, se radicaliza de alguna manera, parcialmente. Entonces, en esta tradición está Gilberto Bosques, ¿no? Y es de las personas que más vidas han salvado, ¿no? Y él incluso, en parte con el derecho que tenía, le daba su cargo de cónsul general, en parte incluso pasándose las leyes. En la entrevista le preguntaron, pero señor Bosques, usted dio pasaportes mexicanos a gente que no tiene nada que ver con México. Le dijo, sí, es que salvé muchas vidas. Pero eso fue legal, dice, mira, tienen que ustedes distinguir entre, ¿cómo lo dice exactamente? Lo legal y lo legítimo. Así lo dice, ¿seguro? Sí, ¿no? Digo que usó lo legal y lo... ¿Cómo dice? Legalidad. Ajá, sí, lo legal y lo dice legítimo. eso, bueno, algo así dice. Y yo siento que lo dice diferente, pero se me olvidó cómo, pero algo como legalidad y legitimidad, aunque siento que usa otra palabra en vez de legitimidad, pero él dice, ¿cómo dices? Ah, claro, justicia, eso. Dice, hay una diferencia de legalidad y justicia. Y yo era justo. No, y yo definí la justicia. Claro, tratando de más o menos respetar las leyes en la medida de lo posible, pero a veces no se pudo, ¿no? A veces tenía que dar visas, aunque según los papelitos no tenía derecho, pero salvé a una familia, pues ni modo, di la visa. Entonces, estos Bolívar Echeverría llama estos derechos barrocos, ¿no? Esta idea que que está en la población mexicana misma, no solamente en la independencia, no solamente en Juárez y en Zapata, Canas, todo lo que mencioné, es algo, y pues también me gusta México, es algo, y tal vez es el argumento incluso más importante, aunque va en las dos direcciones, es ida y vuelta, pero está en la población, ¿no? Lo que llama Bolívar de derechos barrocos, el saber que lo que existe no funciona, que las reglas sociales existentes son disfuncionales, son destructivos, son asesinas esas reglas, y a veces, claro, ni modo, no nos queda otra que respetarlas para que no entre al bote, para que no nos maten, para que no nos expropien, para que nos quiten el salario, pero claro, en la medida posible tratamos, como diría Gilberto Bosque, ser justos, ¿no? Hacer lo correcto a pesar de todo, ¿no? Eso, resumiéndolo muy fácilmente, es más complejo, es el etos barroco que está muy presente en la población mexicana, que bien sabe que lo existente es un caos, que aquí nada funciona, pero el problema es, regresando al oportunismo, que se piensa que México es más caótico que Alemania, y no lo es. La única diferencia es que aquí la gente lo sabe, más o menos, lo saben cada vez menos, ¿no? Pero hay una cierta sabiduría popular que se está perdiendo lentamente, pero todavía está todavía, mucho más que en Alemania, que sabe que esto es un caos y que hay que ver cómo lo hacemos de todos modos, ¿no? Y por eso son posibles personajes como Gilberto Bosque, de eso y por las razones políticas que ya mencioné. Y también esta razón cultural y social es muy importante, ¿no? Y está en la cotidianidad mexicana. Entonces la gente, ¿cuántas veces no me han dicho a ustedes también, no, esto no se puede hacer, pero lo hacemos? ¿No? Una vez, yo no soy fan de inmigración, me ha hecho muchos problemas, pero no estuve en migración y casi me muero de susto. Había una mujer que lloraba y lloraba y lloraba porque no iba a dar la visa. Yo pensaba, ¿por qué llora? ¿Quién, siendo oficial de inmigración, va a hacer el caso al llanto de una mujer? Porque así, yo en Alemania, como soy austriaco, también fui candidato de inmigración y me trataron peor que acá. Aunque me parezco físicamente al mismo idioma, pero me trataron una patada ya, siendo extranjero de lujo, pero todo me mataron muy mal ahí. Entonces, después de un rato, de repente se va al oficial, regresa con la visa. Yo dije, no puede ser. Ahí entendí que, insisto, no es para festejar migración ni al fin, nada de eso, pero son posibles esas excepciones, son las mejores excepciones, a lo mejor no se da todos los días, es algo en Alemania imposible. Yo con Alemania, aunque llevan un año, ya no tienen voz, no le dan la visa, ¿no? Aunque se les hidraten, ¿no? Entonces, sí, adelante, una pregunta. Ya no hay tiempo. Se me olvidó el tiempo encima, pero bueno, si hay rápidamente alguna intervención. Sí, perdón, hablé mucho. Sí, adelante. Quizás se nota de la excepción de mención alemán viviendo en México.
Con respecto al título, otra vez, el discreto encanto de la modernidad, lo que no me queda todavía muy claro en qué consiste el encanto. Si lo entendí un poco así, alguien dijo que tú estás considerando a México como la verdadera, la real modernidad en comparación con Europa o con Alemania. Entonces sería ese el encanto, eso no me quedó muy claro. Y la otra cosa es, si estamos hablando del encanto, bueno, de cierta manera el encanto es algo bello, sería como la apariencia de la belleza, la apariencia bella. ¿En qué consiste eso? Entonces no me quedó muy claro. ¿Sí escucharon la pregunta? Tal vez la repito rápido, no sé cómo está. La pregunta era, era doble, ¿no? Pero la segunda era en qué consiste el encanto, la belleza, la burguesía. Y la primera era, si lo digo, el título, si es por lo que alguien mencionó, porque cuando dije que México es un país más moderno que Europa, si a eso se refiere el título, como el encanto de la burguesía. Pero lo dije un poco en el sentido como Manuel, era en cambio irónicamente, pero al mismo tiempo como contradicción, las dos cosas, ¿no? Por un lado, ironía, obviamente la burguesía no tiene ningún encanto, ¿no? Obviamente los que organizan el capitalismo organizan la destrucción de la civilización humana, de eso estoy convencido. Yo soy absolutamente antiburguesa y anticapitalista. En ese sentido es una burla, es una ironía. Pero al mismo tiempo también es lo otro. Por supuesto, es preferible una burguesía con su encanto de derechos humanos, la inclusión tipo Juárez, justamente, etcétera, tipo Gilberto Bosques, todo eso, a diferencia del no encanto fascista feudal. Entonces, el título es doble. Por un lado es una burla, una ironía, y al mismo tiempo es un retomar que algo en ello hay preferible a la otra alternativa, ¿no? El capitalismo tiene dos variantes. Tiene la variante fascista y la variante de cierta burguesía que más o menos respeta sus ideales, sin festejarlo demasiado, por supuesto. Yo sé que es un peligro, pero obviamente no es lo mismo. Eso dice Bertolt Brecht muy bien. Bertolt Brecht dice a los comunistas alemanes que dicen lo mismo. Nazis y burguesía democrática en el fondo es lo mismo. Dicen los comunistas y también socialistas ingenuos, y Brecht les dice la diferencia. La notan el día cuando le llega la Gestapo, el señor Gestapo con su gabardina de piel larga y le llega con su orden de aprehensión. Este día vas a entender la diferencia entre el burgués que te explota, el burgués que te castiga, el burgués que te persigue y el burgués fascista que te manda al campo de exterminio. Que económicamente cierto es más o menos lo mismo, eso es cierto. En los dos casos es capitalismo, pero políticamente y en términos de vida cotidiana es radicalmente opuesto, no siendo al mismo tiempo íntimamente vinculado. En ese sentido el título es doble, ¿no? Por un lado resaltando la identidad de las dos cosas, lo nefasto que es la burguesía, y burlándome de ello, y al mismo tiempo rescatando que sí tiene un encanto la burguesía de verdad, la judía, por ejemplo, en Alemania, a diferencia de la burguesía que se vende, que da, ya saben que se presta a la clase feudal, ¿no? La burguesía alemana en general se presta, no sé si usar términos vulgares, pero lo hago, prestan las nalgas, discúlpenme, ¿no? A la clase feudal alemana, ¿no? Es lo que hace la burguesía alemana en su parte no crítica, no judía, que es la gran mayoría, discúlpenme, ¿no? Obviamente soy una persona educada, aunque no se note. Entonces, esta es la parte, obviamente, de esto me burlo, ¿no? Y al mismo tiempo sí había una contradicción, sí, en ese doble sentido, y esta burguesía, como ya lo dije varias veces, crítica, existe obviamente mucho más en México, o existía, se está perdiendo por supuesto, no, pero existía, y ahorita el PRI, el PAN, los tres partidos hacen un gran esfuerzo, tal vez López Obrador un poco menos, pero los tres partidos hacen un gran esfuerzo para destruir esta tradición de la burguesía, digamos, diferente mexicana, ¿no? Digo, yo no soy muy fan de López Obrador, pero creo, si queremos hablarle bien de él, podríamos decir que es representante de esta burguesía tipo Lázaro Cárdenas, ¿no? Esta burguesía que obviamente no está dispuesta a soltar su propiedad, pero a cambio sí da algo, ¿no? Como Robespierre, ¿no? A cambio dan algo, te exploto, a cambio te doy una tierrecita por ahí, le doy una escuela pública, etc. Cosa que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido el título es doble. Bueno, yo estaba pensando lo del encanto, asociando el encanto con lo que llama Benjamin la estetización de la política, o en ese sentido. Y entonces, y también, digamos, esto una posición antifascista, digamos, cuando hay crítica de Benjamin a la estrategia antifascista, hay crítica por parte de Bloch. En su libro Herencia de nuestro tiempo está justamente condenando, digamos, una estrategia de resistencia que quiere renunciar a ciertos momentos
de encanto. Es eso, en eso estaba pensando. Mira, no, muy bien, me gusta mucho. Yo no pensé tan lejos. No, sí escucharon el comentario, no dije el canto en el sentido de estetización de la política, lo que critica Benjamin. Dice, no, una de las cosas que a veces no entiende plenamente la izquierda de Benjamin, lo que ahorita dijo aquí el compañero, es no la extensión de la política que realizan muy hábilmente los nazis, ¿no? Y la izquierda no entiende muchas veces este problema y pregunta o sugiere que así se podría entender el título. Yo no había pensado en lejos, pero me gusta la interpretación del título. Digo, qué bueno, ¿no? Yo asumo, aunque conozco esa argumentación de Benjamin, no la relacioné conscientemente con el título, pero me gusta mucho la interpretación. Yo creo que Bueno, queda claro entonces que entre Stefan, la teoría y la vida. No, muchas gracias.